los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Hola, hola, estimados oyentes y seguidores de Conexión Latinoamericana. Un verdadero gusto y placer reencontrarnos hoy lunes 1 de diciembre de 2025, primer día del último mes del año, a las 22 horas, en un horario especial por causa de fuerza mayor. Las disculpas del caso por no haber llegado a las 19 horas junto a ustedes. Lo estamos haciendo ahora a las 22 horas con este 37º programa de nuestro 10º ciclo de emisiones. Y en este 37º programa del 10º ciclo de Conexión Latinoamericana, recordamos que lo elaboramos a través de nuestro canal de YouTube, volviendo a generar esta señal desde el estado de San Pablo en el Brasil. Nuestro canal de YouTube es www.youtube.com/Conexión Latinoamericana 2023, con la actualidad política, social y cultural del continente. Les recordamos también que siempre tenemos la habitual cobertura por nuestras redes sociales: Instagram, ex Twitter, Facebook, YouTube, Blogger, WhatsApp, Telegram y correo electrónico. Saludamos, como siempre lo hacemos, a Pablo Rodríguez, que es nuestro locutor en la República Oriental del Uruguay, a Leo Camargo y Daisy Leandro, nuestros productores de media en el Brasil, y al director responsable de la radio web uruguaya www.losdeafueranosondepalo.online, Gustavo Rodríguez, allá en Montevideo, en la capital de la República Oriental del Uruguay, emisora web que transmite desde el corazón mismo de la patria grande de Artigas. Desde Montevideo, Uruguay, al mundo, estás escuchando Los de Afuera No Son de Palo.online, la radio de todos los hinchas. Desde Montevideo, Uruguay, al mundo, estás escuchando Los de Afuera No Son de Palo.online, la radio de todos los hinchas. Nuestro abrazo apretado desde Conexión Latinoamericana a la cadena internacional de radioemisoras independientes y alternativas. Saludo que hacemos extensivos a las radios Radio Señal AD Gente de Argentina, BTV Sports Oficial de Brasil y FM Revolución de Argentina. El recuerdo permanente a Daniel Rey Piuma, que nos guía siempre en nuestro camino. Y comenzamos hoy este 37º programa del 10º ciclo de Conexión Latinoamericana, en esta semana comprendida entre los días 1 y 7 de diciembre de 2025. Hoy caminaremos Latinoamérica por Costa Rica, Perú, Honduras, Paraguay, Argentina y el continente todo. ¿Sabías que el Estado uruguayo se compromete a la conservación de la biodiversidad biológica y de la configuración y estructura de la costa? ¿Sabías que el Estado uruguayo adjudicó 7 bloques mar adentro a corporaciones petroleras para la búsqueda de hidrocarburos? Si querés saber más sobre el tema, búscanos en Instagram. Somos Mar Libre de Petroleras Uruguay. Súmate a la defensa del mar y la vida. No olvide usted que los Estados Unidos han sido los principales propulsores de nuestra actual democracia. Y de nuestras anteriores dictaduras. De emisoras de Radio Causa Chuncoca Satelital presenta Aculicando Coca con soberanía y dignidad. programa de análisis coyuntural y político en defensa de la revolución del proceso de cambio. Aculicando Coca con soberanía y dignidad. La revolución continúa, digna y soberana.
Bolivia, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Edman Lara, habla sobre sus enormes diferencias con el presidente Rodrigo Paz Pereira en cuanto a nombramientos de ministros y autoridades de primera línea y primer nivel, y se expone incluso a ser recusados por los altos mandos del Estado. Declaraciones contundentes, importantes y polémicas del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el capitán de policía Edman Lara. Lo escuchamos a continuación. Buenas tardes, como siempre, que Dios me los bendiga siempre. Bueno, en esta oportunidad me voy a referir a las amenazas vertidas por parte del ministro Jorge García Pinto en contra de mi persona. Y se preguntarán por qué digo ministro, porque el decreto presidencial aún está vigente, entonces no se ha cerrado el Ministerio de Justicia. Rodrigo Paz le ha mentido al país y no ha cerrado todavía el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia aún está vigente y este ministro es pues ministro de Justicia por designación del presidente Rodrigo Paz. Pero quiero ir más allá. Es histórico que un ministro de Justicia recientemente designado amenace en plena conferencia de prensa al lado del presidente a un vicepresidente electo democráticamente. Y es histórico también que el propio presidente de un país, en este caso Rodrigo Paz, luego de su intervención le ceda los micrófonos para que su ministro amenace a su vicepresidente. Esto es histórico, no pasó nunca. Yo no he difamado al ministro Jorge García Pinto. No, señor Jorge García Pinto, no te he difamado. En ningún momento he vulnerado tu derecho a la presunción de inocencia. Nunca dije que fueras culpable. Yo dije que tú tienes varios procesos abiertos y que me llama la atención que tienes procesos incluso por violación, tienes procesos por incumplimiento de deberes, coacción, violencia familiar, avasallamiento. Eso me llama la atención. Y esto no es usar el poder, porque para que sepas, ministro, cualquier ciudadano puede ir al Palacio de Justicia y hay computadoras. Y en estas computadoras escribes el nombre de una persona, le das un clic y te salen los procesos que tiene. Y te dice en qué juzgados están ventilando y en qué estado están. Esa información es libre para todo público y eso es lo que hemos hecho. Hemos introducido tu nombre y nos has saltado los procesos que habías tenido. Yo no te he difamado. Me amenazas con proceso, no hay ningún problema. Nos vamos a presentar, no hemos hecho nada malo, hemos dicho la verdad. Tienes procesos. Y tienes procesos muy graves. Incluso hoy día nos hicieron llegar tu acusación formal. Presumo que son las personas a las que has estafado, porque nos ha llegado tu acusación completa en PDF. Y evidentemente, señor ministro Jorge García Pinto, usted tiene una acusación ya formal, es decir, el Ministerio Público ya ha concluido su investigación y ha emitido una resolución fiscal de acusación formal ante un juzgado de Coroico. Tenemos el número de FUT, o sea, el número de caso. Tenemos el nombre del fiscal. El fiscal que acusa es el fiscal Juan Carlos Choque Fernández, de la Fiscalía de Coroico. No sé si seguirá el mismo fiscal, porque el caso la acusación data de abril del 2025. O sea, ese caso está durmiendo en el sueño de los justos. Pero es importante decirle al país a consecuencia de qué se origina ese caso. He tenido la suerte de leer la acusación y las pruebas son contundentes. No hay dónde perderse. Desde mi punto de vista como abogado, y yo creo que la persona que lo lea esa acusación se va a dar cuenta que este ministro Jorge García Pinto es culpable y hay pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad y pedir la pena máxima. Se está jugando de 1 a 5 años de prisión, pero lo que llama la atención es que este caso no avanza. Hasta ahorita no han señalado día y hora del juicio. El fiscal presentó la acusación y ahí se quedó. ¿Y por qué se quedó ahí? Porque precisamente en ese juzgado es donde este ministro tenía influencias. Porque en este caso, porque he leído este caso, hace referencia a que este señor Jorge García Pinto, ahora ministro de Justicia designado por Rodrigo Paz,
sonsacaba dinero a sus víctimas y les decía: yo voy a hacer cerrar tu caso, tengo contactos con el juez de Coroico, tengo contactos con el fiscal, tengo contacto con los policías. Y así ha ido estafando y sonsacando dineros desde sumas de 35.000 bolivianos, más de 100.000 bolivianos, a cambio de promesas falsas, porque les hacía creer a sus víctimas como abogado en su condición de abogado, que iba a hablar con los fiscales, con los jueces, para que los casos de ciudadanos que él atendía en su condición de abogado se cierren. Y a consecuencia de eso, el señor Santos Daniel Calizaya, que es el denunciante en este proceso, que como les dije ya está con acusación, lo ha denunciado y con pruebas contundentes. Hay declaraciones, hay informes, están los comprobantes, y lo que preocupa es que en lugar de explicarle al país cuál es la situación actual de sus procesos, se dedica a amenazarme. Y lo que preocupa también es que lo hace al lado del presidente. Definitivamente Rodrigo Paz se está rodeando de gente de la peor calaña. Ministros muy manchados de corrupción, y no es el único. Mañana voy a denunciar porque hay otro ministro también que tiene procesos por violencia familiar. Vamos a denunciar mañana a otro ministro. Es muy lamentable, de verdad, el accionar de Rodrigo Paz. De verdad, demuestra nomás que me ha identificado como su enemigo. Yo no soy su enemigo, siempre he tratado de aconsejarle y desearle lo mejor. Quiero y quería lo mejor para Rodrigo Paz. No quería que se rodee de esta gente, pero bueno, cada quien es arquitecto de su porvenir, y dime con quién andas, te diré quién eres, dice un dicho tan sabio. Y mientras Rodrigo Paz siga rodeado de esta gente, así como este Jorge García Pinto, que además es su abogado particular de Rodrigo Paz, bueno, pues cada día nos desilusionamos y nos desencantamos más de nuestro presidente. Soy Juan Carlos Vecino, estás en Conexión Latinoamericana, la actualidad política, social y cultural del continente. Nos escuchás en YouTube, en el canal www.youtube.com/Conexión Latinoamericana 2023, y en las emisiones alternativas en la radio web uruguaya www.losdeafueranosondepalo.online. Basada en hechos reales y que intenta rescatar la memoria y construir futuro. Una producción de Los de Afuera No Son de Palo, con la idea, redacción y participación de Gustavo Rodríguez. El Faro, luces de libertad. Vamos a escuchar al músico uruguayo Alejandro Balvis y el tema Gran Pez. En un circo itinerante
paz y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el corto se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. No solo un retrato de un mundo más grato del que en realidad vivió. Relatando historias, coloreando la memoria, dejo acaparar la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos rima ni menos que una versión. La eliminación de la selección de fútbol de Costa Rica para el futuro mundial del 2026 ha causado gran malestar y descontento entre el pueblo costarricense. Y para analizar esa eliminación, convocamos en micrófonos de Conexión Latinoamericana al experimentado colega periodista deportivo costarricense Yacine Quesada para que nos deje su opinión sobre esa sentida y comentada eliminación de Costa Rica del Mundial 2026. Lo escuchamos en su análisis a Yacine Quesada. O sea, al final, si se pintan el pelo, si andan con aretes, primero hay una situación que es específicamente cultural, o sea, un tema sociológico. O sea, digamos que es la tendencia en esta modernidad. El tema no es solamente eso. Para mí el tema es que muy rápido algunos los colocan en ligas que tal vez no son de gran nivel, pero ya están cómodos, se están ganando su plata, salieron de aquí, tienen estatus, me explico, hay entrevistas, y se conforman con eso. Fíjese que es imposible no hacer un paralelismo con el tema de otras generaciones, que tenían hambre, que tenían deseos, que no jugaban en ligas importantes y tuvieron la ambición de sobresalir y de jugar bien para sacar a sus familias adelante. Hoy se ha invertido, muy jóvenes se van, tienen plata, y entonces ya pierden la ambición. Pero hay un elemento también que yo quiero dejar clarísimo. Es que tampoco hay nivel. O sea, es que tampoco son tan buenos. Ajá. Si fueran buenos estarían jugando en ligas importantes en el mundo. ¿Sí me explico? Antes teníamos jugadores de que iban y aspirábamos a que estuvieran en España, a que estuvieran en Inglaterra, a que estuvieran por lo menos en ligas intermedias como Francia. Pero resulta que nos hemos convertido también en un exportador de jugadores de mediana calidad hacia ligas y equipos de mediana calidad. Entonces, eso va haciendo que se vaya dando una desnaturalización de la ambición y del deseo de crecer, de progresar, de mejorar y de jugar con ligas. Miren, es muy sencillo. Yo estaba viendo el dato aquí, tengo los datos específicos de los jugadores de Curazao y de Haití. El más del 50%, casi el 60% de los jugadores juegan en ligas francesas, han sido creados en equipos de ahí, y claro, ahí es donde nos damos cuenta de las limitaciones de nuestros jugadores, porque hay una realidad. Esta es la eliminatoria del fracaso de esta generación de jugadores jóvenes. Es un fracaso. Así es. O sea, no han ganado nada. Es que los jóvenes, a los que teníamos aspiración de que llegaran a algo, fracasaron. Y los de experiencia los llamaron porque ya no había otra alternativa. Fue tanto carbón, claro, para ver si armaban el rompecabezas que nunca pudieron armar, porque es una realidad. Y ya llegaron tarde, ya el tiempo había pasado para poder recomponer, y lo que tenemos hoy en día es una generación de jugadores, ahora se van a ir y no pasa nada. Ese es el problema. O sea, el problema no es solamente porque si jugaran como Lamine Yamal, como Celso,
O sea, en su mejor nivel. No. Como Joel. Ese Tenemos un jugador como Michael Umaña. Oviedo. Tenemos un jugador como Oviedo, como Gamboa. Tenemos un jugador, o sea, de verdad. Junior Díaz. En esta generación. Entonces sí hay un tema de calidad. Sí han ido porque tienen un nivel, pero se estancaron. Y la mayoría regresan. Vamos a nombrar un técnico, ¿para qué? ¿Y cómo? Solo para eso. Sin evaluar. Sparring. Vamos, pues solo para que sea un sparring. Y pase un tiempo, pierde los dos primeros. Y como era, no, este es interino. No, pero ese no es el técnico. No. Todavía no hemos empezado el proceso. Yo lo que creo es que nosotros no deberíamos aceptar ningún partido de selección antes de que haya una evaluación seria, responsable de diagnosticar qué es lo que nos está pasando, por qué estamos tan estancados como estamos y qué vamos a hacer. Porque vamos a nombrar un técnico, ¿para qué? ¿Qué queremos? ¿Cuál es el proceso? ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la seña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? Y si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 4384 0983 o ingresa en abuelas.org.ar. Desde Asunción, el senador paraguayo Ignacio Iramaín Chilabert, el doctor Ignacio Iramaín Chilabert, nos analiza para Conexión Latinoamericana críticamente una reciente intervención del presidente Peña y del ministro de Educación, que en una especie de show mediático quieren decirle a la comunidad educativa paraguaya que darán vacaciones durante el Mundial de 2026 el año que viene. Escucharemos a continuación primero esa fantochada del presidente paraguayo Peña y su ministro, y de inmediato la crítica fundada y excluyente del senador doctor Ignacio Iramaín Chilabert desde Paraguay. ¿Qué le parece a ustedes si le pedimos todos juntos al ministro de Educación y Ciencia que las vacaciones del próximo año coincidan con la Copa del Mundo para que todos podamos ver? Señor presidente de la República, su orden será cumplida. Increíble. Dos profesionales en sus respectivas áreas dando este triste espectáculo. Preguntar a los estudiantes en una convocatoria general sobre si van a suspender las clases durante el Mundial. Fíjense el nivel de debate de nuestra educación. Esto no se resuelve de esta manera, señor presidente, ni señor ministro. Esto se tiene que discutir en otros términos, porque si ustedes estudiaran y analizaran en el mundo, se van a dar cuenta que ni siquiera necesitan plantearse ese tipo de cosas. Porque es lógico, ¿qué interés tienen los estudiantes de concurrir a las escuelas que no aportan mucho? Pueden faltar un mes, pueden faltar 2 meses. Más horas de clase no garantizan mejor educación. Eso es lo que hay que discutir. ¿Sabían ustedes que los países con jornadas más cortas tienen los mejores resultados educativos del mundo? Finlandia, Estonia, Singapur, Corea del Sur y Canadá no se destacan por tener más horas, sino por tener mejores horas. Agregar horas sin mejorar la calidad es como alargar un partido sin entrenar. No cambia el resultado. Con más horas, los chicos aprenden más. Ese es un mito que ya ha sido ampliamente rebatido. La realidad dice que aprenden más cuando aprenden mejor. ¿Y cómo aprenden mejor? Con clases claras, bien preparadas, buen acompañamiento docente, escuelas seguras y con recursos,
alimentación adecuada, menos burocracia, más tiempo efectivo de aprendizaje. ¿Cuáles son los ejemplos reales? Finlandia tiene menos horas que Paraguay, pero tiene mejores resultados en PISA, siempre está entre los 3 o 4 primeros lugares. Paraguay ni figura. Estonia tiene mayor eficiencia y calidad, con menos horas, jornadas razonables, docentes muy bien formados. Y Singapur, que suele estar casi siempre en el primer lugar, también tiene menos horas, pero con un tiempo bien estructurado y con foco en matemáticas y ciencias. En China sí tienen más horas, pero hay lugares donde las élites están mejor formadas y otros lugares donde no están tan bien formadas. Y además tienen 1.400 millones de habitantes, entonces su calidad educativa se promedia. Lo que realmente mejora la educación no son las horas que están en el aula, son docentes formados y bien pagos, más acompañamiento a los estudiantes, contenidos modernos en ciencia, en tecnología, en todo lo que sea matemática, inteligencia artificial, idiomas, con una evaluación continua. No se trata de estar más tiempo en la escuela, sino de aprender mejor. Y se aprende mejor si es que se reúnen las condiciones adecuadas. Por lo tanto, no se trata de prolongar el tiempo escolar. Se trata de mejorar el contenido educativo para que de esa manera podamos construir buenos ciudadanos. Hola, soy León Gieco y quiero recordarles que la labor que realizan las abuelas de Plaza de Mayo es muy importante. Hoy me sumo a esta campaña y los invito a todos ustedes a sumarse para que Abuelas pueda seguir adelante con sus múltiples actividades en Argentina y en muchos países en el mundo, para la transmisión de la memoria y la difusión del derecho a la identidad. Entra a la web www.abuelasorg.ar y doná lo que esté a tu alcance. También podés ayudar difundiendo esta campaña. Sumate con tu donación o como sea. Las abuelas nos necesitan. Gracias. Desde Perú debemos informarles que el expresidente Pedro Castillo ha sido condenado injusta y arbitrariamente a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión. Desde Cusco, el abogado doctor Raúl Noblecilla Olaechea nos deja claro que si su partido, Podemos Perú, que postula a Pepe Luna presidente y al propio Noblecilla Olaechea a la vicepresidencia y al Senado, si ese partido Podemos Perú gana las elecciones, Pedro Castillo será indultado de inmediato. Desde Cusco, en el Perú, lo escuchamos al abogado doctor Raúl Noblecilla Olaechea. Nuestro compromiso desde el partido Podemos Perú a favor del pueblo excluido, de los marginados, de los que siguen esperando la liberación en un país que les pertenezca a todos por igual. Aquí en el Cusco también prometemos que ante la injusta persecución contra los líderes del pueblo, y en el caso concreto del presidente Pedro Castillo, hoy secuestrado por los grupos de poder y sus tentáculos en el sistema judicial, de ser condenado Pedro Castillo Terrones, sin duda alguna, el próximo gobierno de Podemos Perú lo indultará, pues somos consecuentes y necesitamos reconstruir la patria entre todos, en una gran reconciliación, pero no significa una conciliación con los enemigos, con los poderosos, con los que siempre han humillado, han terruqueado, han choreado. Con ellos no vamos a contar. Para ellos la cárcel y para el pueblo peruano la liberación. ¡Viva el Perú! ¡Viva el pueblo! ¡Viva la democracia! ¡Viva la nueva Constitución! Y antes de despedirnos les comunicamos que todos los martes, miércoles y viernes a las 17 horas Conexión Latinoamericana emite un reporter diario informativo contiendo cortes de las más importantes noticias continentales. No se lo pierdan. Otra cosa que les queremos recomendar es sintonizar el canal de YouTube de La Retaguardia de Argentina para poder asistir a la más completa cobertura en juicios de lesa humanidad en la República Argentina.
Ya en el final, recordarle emisiones alternativas de nuestro programa en la radio web uruguaya www.losdeafueranosondepalo.online. Los saludos a Revolución FM de La Plata, Argentina, y a la radio satelital Cauchazún Coca de Cochabamba, en Bolivia, y su programa Regates de Fútbol. A las 19 horas del próximo jueves 4 de diciembre de 2025 en el 38º programa del 10º ciclo, y las voces que escucharemos en nuestra conexión latinoamericana serán las siguientes: jugador de fútbol uruguayo Renzo López desde Brasil, técnico de la selección uruguaya de fútbol Marcelo Bielsa desde Uruguay, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida desde Argentina, y periodista deportivo y escritor Ernesto Cherkis Vialo desde la Argentina. Un gran abrazo para todos y nos reencontramos el próximo jueves. Esto fue Conexión Latinoamericana.